El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruc, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruc también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico: rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45 y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia.
y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías.
Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a este nuevo culto dominical de la Iglesia IDP Santiago. Agradecemos a nuestro Dios por permitirnos la oportunidad de realizar estos servicios, poder disfrutar de las alabanzas, de las entrevistas, de las experiencias y por supuesto de la palabra del Señor. Le pedimos a nuestro Dios que Él esté con nosotros hoy, que nos dirija, que pueda hablar por intermedio de su palabra, para que todo lo que se haga, para que todo lo que se diga, sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pueda ser dirigido por Él. Yo agradezco esta oportunidad de poder estar con ustedes y vamos a leer un trozo de la palabra del Señor para poder ir meditando en su palabra al inicio de este servicio. Les voy a invitar a leer un versículo en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así en el nombre del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien ora por sus discípulos en ese momento. Alguna vez nosotros tampoco conocíamos al Señor. Alguna vez también fuimos incrédulos. No conozco su situación, pero sabemos y hemos conocido de muchas experiencias de hermanos, de amigos que caminan junto a nosotros, en que alguna vez también fuimos quizá muy distantes de la obra del Señor, pero bajo la misericordia que el Señor ha tenido por cada uno de nosotros, hemos podido conocerle, hemos podido estar, hemos podido disfrutar y seguir disfrutando de esta bondad, de su amor, de su misericordia, de todo lo que el Señor hace con nosotros, de todo lo que Él nos da. Vivir bajo su alero, bajo su protección divina, es lo mejor. Por lo tanto, qué importante era lo que dice acá nuestro Señor Jesucristo, que podamos conocerle, ¿no? Que podamos realmente conocerlo a Él, al Dios verdadero, y a Jesucristo, quien fue enviado para poder hacer esta obra misericordiosa por cada uno de nosotros. Ahora, para continuar con el culto, vamos a invitar al grupo de las hermanas Dorcas, que van a entonar una alabanza, el himno 435 de los himnarios, que lleva por título Va mi barca. Que el Señor bendiga a las hermanas Dorcas. Mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. Nos zozobra
Agradecemos la participación de nuestras hermanas Dorcas que podían entonar esta alabanza. Gracias a Dios porque podemos expresar esta gratitud, ¿no? Estas alabanzas que se elevan hacia el trono de Jehová. Agradecemos por esa oportunidad que todavía tenemos de poder realizarlo. Y sobre todo hoy que estamos compartiendo con ustedes este servicio, esta nueva instancia que tenemos de poder alabar y glorificar el nombre del Señor, que podemos compartir, que podemos vernos. Quizá estamos todavía en situación difícil. Los casos de este virus aumentan exponencialmente, lo podemos ver. Hemos pasado la barrera de la máxima cantidad de contagios. Que el Señor guarde a cada uno de nosotros, que el Señor nos libre de caer en esto. Y si nos toca quizá enfermarnos, contagiarnos, que el Señor nos proteja. Vivimos bajo la mano del Señor, bajo su voluntad. Así que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de también sus familias. Y de usted, amigo, quizá primera vez que nos ve, que el Señor tenga misericordia también. Nosotros estamos siempre orando al Señor para que Él nos proteja. Este mundo está revolucionado, este mundo está difícil. Vivimos en una etapa difícil de la historia de la humanidad. Hay muchas cosas que quizás van a ir empeorando. Sabemos que mejores días no vendrán, pero si vivimos bajo la protección del Señor, bajo el alero divino del Señor, sabemos que podemos sobrellevar estas cosas. No estamos exentos a tribulaciones, no estamos exentos a enfermedades, no estamos exentos a padecer situaciones difíciles, pero con el Señor podemos sobrellevarlo. Así que si usted está enfermo, si usted está atribulado, si usted tiene problemas en su hogar, en su familia, crea que bajo la protección del Señor se sobrellevan mucho mejor estas situaciones. Podemos pasar estas barreras quizá que tenemos que pasar de mejor manera cuando vamos tomados de la mano del Señor. Así que el Señor les bendiga. Ahora vamos a pasar a una entrevista que realiza nuestro pastor Jacobo Alvarado de la Iglesia de Santiago, que en esta ocasión va a entrevistar al pastor Daniel Oyarzún de la Iglesia de Punta Arenas. Y posteriormente a la entrevista de nuestro pastor va a haber una alabanza también del coro instrumental de la Iglesia de Santiago, y compartimos en este momento la alabanza que lleva por título Hoy día vi. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor en esta hora por la oportunidad que nos brinda de poder estar nuevamente en este espacio tan especial que tenemos dentro de nuestro culto dominical, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con diferentes pastores, algunos hermanos también, y el día de hoy tenemos la maravillosa bendición y la oportunidad de conversar con nuestro pastor Daniel Oyarzún Oyarzo de la Iglesia de Punta Arenas. Para nosotros un privilegio tenerle en este día, y le saludamos en esta hora, pastor, dándole la bienvenida a nuestro culto dominical para conversar un poquito de las cosas del Señor. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, mi pastor. Le saludo primeramente a usted, a su esposa, a su familia. Amén. Y también a la amada Iglesia de Santiago, de parte de mi esposa y también de parte de la amada Iglesia de Punta Arenas. Para mí un placer estar en este minuto conversando con usted. Gracias, pastor, por ese tiempo que usted nos brinda. Y la verdad es que para mí, en el tiempo, hablar de Punta Arenas resultaba distante obviamente por la ubicación geográfica, pero en ese aspecto, hablar de Punta Arenas para mí, Alfredo Solsona como pastor y luego posteriormente el siguiente pastor, siempre ha sido como parte importante dentro del movimiento de la Iglesia de Dios Pentecostal en esa ciudad. Ahora, quisiéramos, pastor, que usted nos comentara de sus inicios en el Evangelio, de cómo el Señor, ¿no es cierto?, lo trajo a las obras de Él, ¿no es cierto?, y comenzó a activar, me imagino que a una temprana edad, de esa parte la desconozco, pero me gustaría que nos contara, pastor, de esa parte de su testimonio, cómo llegó o cómo hizo Dios la obra en su vida.
Bueno, primeramente decir a la Iglesia de Santiago que para mí es un placer en este minuto estar conversando con usted y también a través de esta transmisión. Amén. Partir porque mis padres son cristianos de siempre. Amén. Yo fui criado en la Iglesia de Dios Pentecostal desde niño y Dios obró en mi vida más o menos a la edad de 21 años de edad. Ahí llegó Dios a mi vida. Ya. Mi madre siempre profetizando cosas para conmigo, y cuando yo era muy niño también ella me habló de que algún día yo iba a ser pastor o iba a ser siervo de Dios. Amén. Pero uno cuando niño no le toma mucho asunto a las cosas. Sí. Ya cuando transcurre el tiempo uno se va dando cuenta de ciertas cosas, y bueno, ya cuando llega el momento en que Dios lo llama a uno, ciertamente se cumple solamente la voluntad de Dios. Amén. Mi transcurrir por esta iglesia de Punta Arenas, aproximadamente ya más de 50 años yo estoy aquí en la iglesia de Punta Arenas, Bien. en diferentes responsabilidades, por decirlo de alguna forma, Claro. y no hemos crecido en la iglesia desde niño, Ya. pasando por diferentes actividades que realiza la iglesia. Así que para mí es grato poder contar que Dios va trazando el camino de cada cristiano, y a ese camino trazado soberano de Dios nosotros no podemos poner trabas, sino que solamente decir, heme aquí estoy, Señor, para poder hacer lo que tú determines. Claro que sí. Pastor, yendo un poquito más al detalle del trabajo de la Iglesia de Punta Arenas, nosotros, la verdad es que siempre se nos, digámoslo así, en el sector geográfico que está ubicado Punta Arenas, hablamos de viento, nieve. El trabajo de la Iglesia específico del pregón del Evangelio hacia afuera, hacia la comunidad, ¿cómo es? ¿Se hace en cierta época del año o hay otro tipo de forma de predicar la palabra allí en Punta Arenas? Es complicado la evangelización aquí en Punta Arenas, pues Ya. siempre Punta Arenas ha tenido un clima muy, muy adverso, por decirlo de alguna forma. Claro. Quizás hoy día el clima es un poco más vehemente con nosotros, pero antiguamente, cuando yo era niño, prácticamente sí salíamos a predicar a la calle, pero eran prácticamente un par de meses. Ya. Un mes y medio a todo reventar, como se dicen por ahí, Claro. y nada más que eso. Y bueno, la iglesia sí fue caminando, ya lleva más de 54 años aquí en Punta Arenas, Ya. con diferentes pastores, Sí. y bueno, ahora me ha tocado la responsabilidad a mí, ya hace 6 años que estoy ministrando la iglesia de Punta Arenas, y gracias a Dios no es muy complejo el tema. No es lo mismo que en Santiago, que ustedes tienen un tiempo más ya primaveral y pueden salir a predicar, a entregar tratados. Aquí es como medio trabado esa parte, Ya. y producto de eso tampoco nos cuesta mucho llegar a la comunidad, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero en ese aspecto ahí ustedes tienen algún, a ver cómo dijera yo, alguna forma, va más directo a la visita al hogar que se direcciona el trabajo de evangelización o de cercanía con la hermandad. Bueno, ciertamente sí, y obviamente el reunirnos, el evangelizar a través de nuestro testimonio, y también obviamente el predicar a la calle, pero es más reducido el tiempo, no es tan amplio como dijéramos en Santiago. En Santiago a lo mejor pueden predicar, no sé, por 6, 7 meses, y nosotros aquí predicamos un mes y medio, con mucha misericordia. Claro. Entonces, bueno, la última vez que predicamos antes que empezara la pandemia, anduvimos como 3 o 4 semanas predicando, pero hasta ahí nomás llegó. Claro. Llegó todo. A propósito de eso mismo, pastor, ¿cómo ha sido, cuánto ha afectado, o en primera instancia todos nos vimos en ese momento en que se cerraron los templos y no pudimos reunirnos? ¿Y cómo ha sido el trabajo durante casi 2 años que
que se lleva en esta situación en que no hay reuniones presenciales. ¿Cómo ha sido ahí el trabajo de ustedes en la iglesia de Punta Arenas? Bueno, tenemos trabajos normales nosotros, están las hermanas Dorcas que se reúnen los días martes. ¿Ya? El día jueves tenemos una reunión a través de Zoom, Ya. a las 20 horas, donde se congrega toda la iglesia. Y el día domingo, después del servicio de las 5 de la tarde que se Sí. hace a nivel nacional, nosotros nos reunimos como iglesia también en un culto general. Además, tenemos también que los jóvenes están trabajando en diferentes focos, el coro que se mueve a través de su trabajo a nivel nacional, Ya. también con los trabajos colaborativos que piden. Sí, claro. Tenemos 2 hermanos que están encargados también directamente de la zona sur de IDDP Comunicaciones. Tenemos una página en Instagram, los jóvenes, que se llama Encontrando el Rumbo. Entonces hay varias cositas que se están haciendo. También tenemos, ahora hace poco empezamos unos estudios bíblicos los días viernes Ya. a través de Zoom. Estamos estudiando las cartas paulinas y terminando temas que quedaron ahí más o menos cojeando en algún momento, y ahora ya estamos tratando de terminar todos esos temas. Y así se mueve la iglesia de Punta Arenas en este minuto con todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel también país. Claro. Así que no ha costado, no puedo decir que no Ya. nos ha costado, sí nos ha costado. Yo doy gracias a Dios porque tengo jóvenes que me han apoyado mucho, Ya. y los valoro tremendamente. Y creo que la juventud hoy día es un baluarte importante dentro de la iglesia, que debemos valorarlo cada Sí. pastor en cada iglesia. Yo sé que a nivel nacional lo valoran mucho, y yo a mis jóvenes los valoro mucho, aunque no somos tantos, pero esos poquitos me levantan las manos en todas estas cosas que pasan con los computadores. Yo Sí. trabajo también con computadores, pero Claro. la tecnología nos va pillando, y bueno, Dios va levantando nuevos hombres para poder sacarnos adelante en todas estas materias. Claro que sí. Nosotros, pastor, dentro de lo mismo, gracias al Señor, también nuestro primer momento fue de un poquito ver qué íbamos a hacer. Y como usted bien dice, gracias al Señor que Él ha proveído jóvenes en las iglesias. A nosotros como Iglesia de Santiago nos pasó lo mismo, que gracias al Señor tenemos unos jóvenes que nos apoyan en ese sentido. Y este mismo culto dominical está basado en lo que empezamos a conversar y a proyectarnos, y es por eso que dentro de la pauta programática del culto dominical incluimos el conversar con los pastores, y como les comentaba, hemos tenido muy buena acogida en ese sentido. Pastor, me gustaría también que dentro me imagino que hay mucho bagaje de testimonio, pero me gustaría que usted nos comentara un testimonio especial de lo que ha vivido usted dentro de este proceso, dentro de haber sido miembro de la iglesia y luego haber sido llamado al ministerio pastoral. Ahí nos gustaría que también nos comentara usted algún testimonio que tuviera, ¿no es cierto?, de alguna acción de esas que Dios provee para sus hijos, tan especial y tan maravillosa, que nos pudiera compartir en esta hora, estimado pastor. Bueno, hay muchos testimonios. Yo desde joven Dios me fue apartando, me imagino, para este trabajo que, como le decía anteriormente, uno Sí. de repente no se da cuenta que Dios lo está separando y preparando para este trabajo. Así es. Creo que el testimonio más grande de mi llamado fue el que nos llamó con un cáncer a mi señora. Ya. En el año 2011 le dio un cáncer a mi esposa, la cual todos pensamos cuando uno habla de cáncer, habla de muerte, Sí. o de gravedad absoluta. Y bueno, ahí empezamos a pasar un proceso bastante complejo. Tuvimos que viajar a Santiago, estuvimos casi 50 días en Santiago. Ya. Y bueno, ahí Dios demostró su poder. Me acuerdo que ese mismo año una comisión de Santa Cena vino a Punta Arenas a darnos la cena. Ya. Y después de terminada la cena se baja uno de los pastores y me habla. Ya. Y me dice: te necesito como mi siervo. Y me dice también a mí, me dice: la enfermedad de tu esposa no es para muerte, sino es para vida. Y de ahí empezó un proceso bastante largo, casi 5 años, 6 años por ahí, en que nos vimos en muchas cosas complejas por la misma enfermedad. Claro.
pero después de pasado el río al otro lado, vimos la gloria de Dios y lo hemos visto hasta este día. Yo sé que hay muchos jóvenes que en esta hora pueden estar escuchando Así es. o van a escuchar esta transmisión, y a todos aquellos que sean de la iglesia o sean de afuera puedan entender que nosotros servimos a un Dios vivo, Amén, así es. a un Dios real, que no está colgado en un madero, sino que cuando le hablamos, cuando conversamos con Él, Él contesta todas las peticiones de nuestro corazón. Y ciertamente Dios hizo una obra grande en mi esposa, y bueno, y después empezó el obedecer a Dios para este llamado, porque no es fácil cuando a uno lo llaman o lo llama el Señor a este ministerio. Colocamos muchas excusas, muchas trabas. Yo no quería ser pastor en principio, me costó aceptar. Ya. Y aún cuando fui a la comisión para que me inspeccionara, aún ahí iba con muchas dudas, con muchos temores, con muchos miedos, pero sabía que Dios es soberano sobre nuestras decisiones, Así es. y tuve que decirle amén, Señor, te obedezco a ti y doy el paso. Y bueno, hasta este momento Dios nos ha ayudado, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos ha levantado las manos, y no solo eso, vuelvo a reiterar, tengo una iglesia en la cual tengo mucha colaboración de diferentes hermanos, de los jóvenes que en este año han sido un baluarte para mí, Fundamental. y doy gracias a Dios por eso. Y muchas cosas que contarle, le podría contar muchos testimonios de mi juventud, cuando Dios me empezó a apartar para Él. Amén. Y no sé si hay tiempo, pero Sí. usted dice, yo No, me limito a usted nomás. sí, nos gusta, pastor, mire, yo me siento muy complacido de escuchar a los siervos del Señor, porque vamos aprendiendo, vamos recibiendo un bagaje de testimonios que nos van sirviendo para poder ir teniendo como dijera yo, esa reserva espiritual, para poder ir fundamentando nuestra acción nuestra acción en la obra del Señor. Así que compártanos nomás testimonios que son importantes para conocer y saber cómo Dios actúa a favor de los suyos. Bueno, cuando yo era joven viví muchas cosas con el Señor. Yo creo que Dios, cuando nos aparta y nos separa, nos empieza a pulir y a sacar muchas cosas que nosotros creemos que están bien, pero no están bien delante de la presencia del Señor. Y Dios empezó a hacer una obra desde joven conmigo, y me mostró su poder, su misericordia. Me acuerdo que yo estudiaba y mi padre no tenía trabajo. Yeah. Mi hogar estaba bastante necesitado. Yo todavía, Dios no obraba en mí, y tenía que viajar, a hacer 4 viajes para ir a estudiar. Y yo veía a mi papá y a mi mamá que me predicaban siempre de Dios. Y yo decía, dentro de mí como joven, yo decía, ¿cómo sirven a un Dios que los tiene así, que los tiene sin trabajo? Yo estoy comiendo pan verde, tengo que sacarle lo verde, mojarlo y posteriormente comérmelo. Como mi padre y mi madre me dicen que Dios es un Dios vivo. Claro. Y en esa disyuntiva yo estaba, y me había puesto muy rebelde en mi interior, contra Dios, contra el sistema. Y un día, cuando yo llegué a mi casa, mi madre siempre oraba con una hermana en el 3er piso de mi casa. Yeah. Y me acuerdo muy bien, como si fuera hoy día. Yo entro a la casa enojado, molesto, porque Dios nos conoce cuando nosotros llegamos molestos. Claro. Y llegué muy molesto porque venía cansado, no tenía un peso para andar en micro. Y bueno, y me acuerdo siempre que entré a la puerta y el instrumento de Dios bajó desde el 3er piso. Yeah. Y era una hermana que usaba unos lentes muy gruesos. Y si se sacaba esos lentes no podía ver nada. Yeah. Y yo me acuerdo que cuando ella empezó a bajar y yo la vi, venía sin los lentes, cerrados los ojos, Yeah. y hablándome. Yeah. Y me hizo arrodillarme y me dijo,
colocó sus manos sobre mi cabeza y me dijo: desde hoy día yo te voy a bendecir. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Gloria a Dios. Y yo he visto la bendición de Dios. Amén. Y de ahí Dios me empezó a moldear, me empezó a bendecir, me dio un trabajo y pude ver que Dios es un Dios verdadero, que es un Dios que contesta nuestras oraciones, Así es. que contestó la oración de mi madre. Y de ahí pude ver la mano de Dios. Mi padre consiguió trabajo y llegó la bendición al hogar. Así que yo creo en un Dios que habla, Amén. en un Dios que transforma. Por eso, si hay alguna hermana que en esta hora va a escuchar este testimonio, no pierda la fe, Amén. no pierda la oración por sus hijos, porque en algún momento Dios va a contestar esa oración. Así Y es. cuando la conteste, Dios va a hacer un gran milagro como lo hizo conmigo. Me hablaba, cuando yo andaba en la calle, a veces yo pensaba que yo estaba medio loco. Ya. Pero me acuerdo que después que me casé, esto se lo cuento a los jóvenes, me casé, no tenía un hogar donde vivir, y yo le pedí en mi corazón al Señor un hogar. Claro. Y el Señor un día me habló. Ya. Me acuerdo que postulé a un subsidio, y un día pasamos por las casas que según nos iban a entregar, y mire cómo es Dios. Yo me bajé de la camioneta, andaba con con dos compañeros que también estaban postulando a esas casas, y yo me voy justo a una casa esquina y miro hacia adentro de la casa. Habían tablones, recién estaban edificando eso, y viene la voz de Dios y me dice: esta es tu casa. Qué bonito, qué bonito. Y posteriormente pasaron muchas cosas, mucho tiempo para que posteriormente esa fuera mi casa. Como 3 meses antes él me había dicho eso, y todas estas casas obviamente se iban a un sorteo, como todos los subsidios, Claro. y el Señor me había dicho eso. Y cuando yo fui al sorteo en mi servicio, yo me acuerdo muy como si fuera hoy día, el Señor me habla. Y cuando yo meto la mano en la bolsa donde voy a sacar el número de mi casa, el Señor me toma la mano así del pellejo de mi mano y me dice: no, esta no es tu casa, esta es tu bendición. Yo saco ese número, lo veo, voy al plano y es la misma casa que Dios me había hablado hace 3 meses atrás. Por eso creo en un Dios que habla, Amén. que dirige al joven, que cuando nosotros, aunque a lo mejor no tengamos nuestro testimonio de salvación, igual si oramos, si nos postramos a Dios, Dios contesta nuestras oraciones. Así es. Yo agradezco a Dios porque Él me fue moldeando poco a poco, enseñándome el camino que Él quería para mi vida. Y así tengo muchas cosas más, muchas experiencias más, que podríamos estar, mi pastor, a lo mejor toda la noche conversando. Un buen rato. No, pero para nosotros bien interesante, y creo que para quienes están compartiendo están viendo esta grabación, creo que es edificante poder ver cómo hay testimonios especiales para aquellos que se acercan al Señor, aquellos que le buscan, ¿no es cierto? Dios provee de su gracia bendita y su respuesta. Quisiéramos también, pastor, que diera un mensaje, un saludo, ¿no es cierto?, a la Iglesia de Santiago, un mensaje también para esta iglesia que, bueno, usted conoce muy bien, llevamos recién un poquito más de un año, ¿no es cierto?, como iglesia, y esperamos que el Señor nos ayude, pero también siempre es importante recibir el consejo, recibir el respaldo de los siervos del Señor. Pastor, le escuchamos. Bien, ¿qué poder decirle a la Iglesia de Santiago? Yo voy a remontarme hace ya muchos años. Tenía 24 años de edad cuando Dios me llevó a estudiar a Santiago. Ya. Yo queriendo estudiar en mi proyecto de vida, y estuve como 1 año y medio en Santiago. Tenía que haber estado 4, pero Dios no quiso que estuviera tanto tiempo porque se enfermó mi hermana y mis padres no pudieron pagarme el estudio. Claro. Pero me acuerdo muy bien del grupo Bethsaida que tocaba ahí en Santiago. Ahí está
Me acuerdo, estaba Carlos Mon, Sí. Daniel Mon, estaba, no sé si es Jorge Suárez, Rodolfo que Suárez. también, Rodolfo Suárez, Sí, que también está con ustedes en su amén. iglesia en este Así es. tiempo. Y bueno, de ahí partió, yo era un joven y me congregué poco en la iglesia de Santiago porque yo vivía muy lejos de Macul. Claro. Yo vivía al otro lado por Estación Central, Ah, entonces tenía ¿dónde? que recorrer todo Santiago para poder llegar Amacu. a Macul. Un par de veces estuve, pero después me fue imposible y por ahí conocí a un amigo de la infancia que él era de la iglesia evangélica pentecostal Ya. y pude congregarme con ellos el año y medio que estuve en Santiago. Ya. Tengo gratos recuerdos de la iglesia de Santiago y sé que hoy día es una iglesia que a lo mejor está naciendo nuevamente, pero les puedo decir que todas las cosas, todas, pero todas, están bajo la soberanía de Dios. Amén. Nada que Así suceda, nada que suceda, es porque Dios no lo ha querido así. Así que yo les insto, Iglesia de Santiago, a poder tomar la mancera del arado Amén. y no mirar atrás, porque el que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Así es. Así que junto a su pastor, que Dios le ha honrado con esta gran misión, puedan ustedes amarles, quererles, respetarles, ayudarle a poder seguir adelante con esta obra de evangelización, porque esto no se termina aquí, sino cuando venga Dios por cada uno de nosotros, ya sea en forma individual o colectiva. Así Amo es. mucho a la iglesia de Santiago porque tengo grandes recuerdos, grandes amigos dentro de la iglesia. Me acuerdo de mi hermano Carlos Mon, papá, que él siempre Viajaba me mucho para acogió Punta Arenas por su ¿Cómo? trabajo. El hermano Carlos viajaba mucho para Punta Arenas por su trabajo. Sí, pues era muy amigo de mi padre Sí, y él siempre, cada vez que viajaba a Punta Arenas, él iba a mi hogar ya. y allá él se cobijaba y también nos acompañaba aquí a la iglesia de Punta Arenas. Así que, ¿qué poder decirle? Adelante nomás, que las fuerzas van a faltar, pero Dios es nuestra fortaleza. Así es. Dice que Dios es nuestro pronto auxilio. Y yo sé que la iglesia de Santiago va a salir adelante Amén. porque el que pelea por nosotros no ha perdido batalla hasta el día de hoy. Así que tenemos que colocar nuestra fuerza y nuestra fortaleza solamente en Él. Un abrazo para la iglesia. Yo siempre digo las amadas iglesias Sí, de Punta Arenas, la amada iglesia de Santiago, porque Dios ama mucho a su iglesia. así es. La iglesia no son las cuatro paredes, ciertamente hermoseamos los templos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Así es. Así que yo les invito, desde el más niño hasta al más adulto, a apoyar al pastor Jacob Alvarado Urrea Amén. en este ministerio Gracias. que le ha tocado empezar en Santiago. Así es. Sepa usted que cada pastor ora por el otro siervo, Así es. porque sabe que muchas veces la carga no es tan liviana como parece, pero hay que mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Así es. Yo ya llevo 6 años en el ministerio y doy gracias a Dios porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí, porque las fuerzas no son mías, si son de Él, y Él me tiene aquí ministrando esta amada iglesia de Punta Arenas. Amén. ¿Qué más decirle? Un abrazo cariñoso, fraterno, esa coinconía que debería existir en toda iglesia, ese compañerismo Amén. entre cada uno de nosotros. Y bueno, alguna vez nos volveremos a ver. No sé si se acuerda que nos vimos en una conferencia cuando usted llegó con el hermano Suárez, creo que A a Concepción. Hualpén parece que fue. Sí, a Hualpén, en Concepción. A Hualpén, Concepción. Sí. Así que un saludo fraterno de toda la Gracias. hermandad de Punta Arenas y de la pastora también de Punta Arenas.
Gracias, pastor, por este tiempo que nos ha brindado, por su saludo, por su consejo para nuestras vidas. Para nosotros muy importante y muy interesante, como le he señalado y le reitero, el que nos haya dado este tiempo de poder conversar. Y bueno, Dios dirá en una próxima oportunidad poder, ¿no es cierto?, poder seguir compartiendo lo que el Señor nos dé. Así que, pastor, nuestro saludo también para usted, para su esposa, para la iglesia de Punta Arenas, ¿no es cierto?, nuestro aprecio. Y nuevamente agradecidos de poder haber compartido este tiempo con usted. Bien, pastor, muchas gracias. Le hago una invitación, un tiempo más lo voy a llamar, le voy a enviar una carta, porque voy a invitarlo a una confraternidad entre Punta Arenas y Santiago. Quiero hacer algo, Amén. y a través de Zoom podemos reunirnos y podemos alabar a Dios y podemos engrandecer su obra. Así que nuevamente, Pastor Jacob, un placer para mí. Cuando necesite algo de mí, ahí estoy. Usted tiene mi teléfono, me llama nomás y conversamos, porque así tienen que ser los siervos de Dios, apoyarse. Amén. Y bueno, y su iglesia tiene que apoyarlo a usted. No conozco a muchos hermanos de la iglesia, pero sé que me van a escuchar y van a entender que esta obra no es la obra del pastor Jacob ni del pastor Daniel, sino que es la obra de Cristo y la tenemos que llevar adelante por sobre todas las cosas. Así que el Señor le bendiga, un abrazo a su esposa, a sus hijos, que los veo siempre ahí cantando y alabando al Señor. Amén. Y a la iglesia, a la amada iglesia de Santiago. El Señor le bendiga. Gracias, pastor. Bien, pues contento y agradecido por esa invitación que nos dejó extendida, así que vamos a estar ansiosos esperando que nos confirme usted para compartir con nuestros hermanos de ahí de la iglesia de Punta Arenas también esa bendición. Así que, qué decirle, que el Señor le bendiga, muchos cariños para todos ustedes, y nosotros le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha brindado de poder haber conversado con nuestro pastor Daniel Oyarzo de la Iglesia de Dios Pentecostal de Punta Arenas. Y seguimos adelante entonces con nuestro culto dominical. Amén.
Agradecemos al grupo de instrumental, el coro instrumental de la iglesia, por esta alabanza, y también a nuestro pastor por compartir esta entrevista. El pastor de Punta Arenas también, obviamente, por las vivencias, por las bendiciones. Es bonito conocer a nuestros pastores, es bonito conocer a nuestros hermanos. A veces quizá caminamos junto a un hermano, pero no lo conocemos realmente. Y es bonito tener esta oportunidad ahora que estamos así transmitiendo estos cultos, de poder conocernos. Es aumento de fe, cada experiencia, cada vivencia, cada situación que alguien nos alienta, nos anima a poder continuar. Así que agradecemos a nuestros pastores por esta entrevista y agradecemos por supuesto a nuestro Señor por permitirnos vivir estas cosas, poder escuchar y participar también de esto. Así que vamos a seguir con el culto y obviamente viene algo importante que obviamente es la palabra del Señor. Pongamos oído, dispongámonos ahí donde usted está. En lo que usted está haciendo, trate de poner atención, trate de disponerse, como le decía, para que podamos abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro oído. Que el Señor le brinde a nuestro hermano predicador en este momento de su gracia para que Él pueda entregar esta palabra. Y vamos a dejar en este momento a nuestro hermano Víctor Paredes de la Iglesia de Santiago, y posteriormente a la predicación de la palabra van a cantar el grupo de niños de nuestra iglesia la alabanza En paz me acostaré. Que el Señor les bendiga. Bien, mi hermano, primero que todo agradezco al Señor la oportunidad que me concede de poder tomar parte en este servicio. Y lo voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 6 al versículo 10. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Antes de pasar a la exhortación de la palabra, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu dirigiendo la exhortación de su palabra. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, cuánta gracia le damos, Señor, porque usted nos ha dado, Señor, un día más de vida, un día más de salud, y nos permite poder estar delante de su presencia en esta noche. Le rogamos, Señor, que usted sea dirigiendo todo lo que se haga en esta tarde. La exhortación de su palabra pueda ser dirigida por su Santo Espíritu, porque usted es el que conoce la necesidad de sus hijos, y usted es el único que la puede saciar. Le pedimos todo esto rogando su amor, su misericordia para con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mi hermano, en este pasaje se relata la muerte de Josué. Y vemos que en este pasaje que acabamos de leer hay un punto de inflexión en la vida de Israel, ya que el versículo que leímos dice que con la muerte de Josué y la muerte de los ancianos que vieron lo que Jehová hizo con Israel, también apareció una nueva generación, y esa nueva generación no conocía a Jehová. Esto habla de algo muy importante. Primero que todo, Jehová al sacar
a Israel de Egipto, Él podría haberlo hecho de una sola vez. Él podría haber hecho que Faraón se diera a Moisés y lo dejara ahí salir de Egipto. Pero dice la palabra de Dios que Jehová endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué lo hacía? Para demostrarle a Israel y también a los egipcios que sus ídolos, porque Egipto era un país politeísta, tenía muchos ídolos. Y con cada plaga que Dios mandó a Egipto, Dios le demostró tanto a los israelitas como a los egipcios que no había otro Dios como nuestro Dios. Con cada plaga le demostró que sus dioses no tenían un gran poder. Nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, Él conoce todas las cosas. Pero los ídolos de Egipto tenían un poder que venía de Satanás, pero no eran más que Dios, y ni son más que Dios. Entonces vemos que es muy importante que los ancianos, que los que han experimentado el nuevo nacimiento y han vivido los milagros que ha hecho Dios en su vida, traspasen eso a la nueva generación. Cuenten cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Tenemos que hacerlo, tenemos que contar lo que Jehová ha hecho, no callarlo, porque si Dios nos pasa por procesos es primeramente para moldearnos, para edificarnos, pero también para que nosotros contemos cuán grandes cosas hace Jehová con sus hijos. Y esto fue algo que hasta un momento aconteció, pero al morir Josué aparece una nueva generación, una generación que no conocía a Jehová. Quizás de nombre lo conocía, como llegó a decir Job: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros vemos que en la historia de Job, que Job era un hombre justo, un hombre que no había otro hombre más justo que él en ese tiempo. Pero llegó a decir: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios nos bendiga, porque nosotros no solo nos basta crecer o criarnos dentro de una iglesia. Muchas veces uno escucha decir: yo dormía debajo de la banca durante las vigilias, yo crecí en la iglesia. Es muy lindo eso, pero el más lindo es conocer al Dios en espíritu y en verdad, conocer a un Dios vivo, a un Dios que cambia, que transforma al hombre, y aceptar los propósitos que Dios tiene con nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos llama con un propósito. A nadie Dios lo llamó para estar ahí simplemente sin hacer nada. A todos Dios nos llama con un propósito, y nosotros tenemos que aceptar ese propósito. Pero antes de eso tenemos que conocer a Dios, realmente experimentar, vivir que hay un Dios real, que hay un Dios que transforma al hombre, que hay un Dios que tiene poder para sanar, que hay un Dios que tiene poder para transformar su aflicción en gozo. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. En todo Dios tiene un propósito, y en cada cosa en que vivimos conocemos a Dios. Ahora la pregunta que nos podemos hacer: ¿conocemos realmente a Dios? ¿O hemos escuchado de Él, pero no conocemos a Dios? Si leemos en Éxodo capítulo 10, del versículo 1 al versículo 2, dice en el nombre del Señor: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos
y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Aquí vemos reflejado por qué Jehová endureció el corazón de Faraón. Si Dios tenía poder para poder haber ablandado ese corazón y haber dejado Faraón ir a Israel a adorar y ser libre, pero Dios permitió que ese corazón se endureciese para que su pueblo conociese quién es Jehová. Usted me puede decir, no, es que Israel tenía un corazón torcido al mal. Pero nosotros, como naturaleza humana, tenemos un corazón torcido al mal también. Y los pies del hombre, dice la palabra de Dios, que son presurosos para correr al mal. Si usted lee en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23, dice así en el nombre del Señor. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando a vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Este versículo también tiene mucho que ver con el pasaje que dimos como lectura principal. Estos varones atenienses adoraban a Dios sin conocerlo. Tenían un altar para este Dios, pero el nombre del altar decía Dios no lo conocido. Un Dios que no sabían qué era, pero sí lo adoraban. ¿Cuántas veces usted ha levantado las manos sin saber a quién le está levantando las manos? ¡Quita la vasita! ¿Cuántas veces usted ha inclinado sus rodillas? ¿Se ha humillado porque le han dicho que hay que orar? Pero la oración que usted hace, no la hace con un corazón sincero. No la hace creyendo que Jehová puede responder su petición porque no ha conocido a Dios. En esta noche el Señor nos llama a acercarnos a Él. Si usted ha nacido y ha crecido en el Evangelio, es una gran bendición. Pero la mayor bendición es que usted le conozca, que usted entregue su vida a Jehová, que usted pida a Dios conocerle, y Dios tiene poder para mostrarle que Él es un Dios real, que Él es un Dios poderoso. No actuemos como actuó esta nueva generación que no conocía a Jehová. Tampoco actuemos como estos varones atenienses que tenían ahí un altar que decía al Dios no conocido, pero no sabían a quién adoraban. Jehová, nuestro Dios, es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Si Dios está permitiendo que usted sea afligido, es con un propósito. No es porque se goce en ver afligidos a sus hijos, porque no es así. Dios no se goza de eso. Pero debemos ser afligidos, porque a su tiempo usted va a crecer espiritualmente y usted va a conocer a un Dios real, a un Dios vivo. Que Dios nos ayude entonces a nosotros, como decía al comienzo, a contar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, para que los que vienen llegando al Evangelio puedan oír que existe un Dios y puedan ver en su testimonio, en mi testimonio, que existe un Dios real, pero también puedan vivir, experimentar con vivencias propias que hay Dios, que hay Dios. Antes se escuchaba mucho
en la iglesia, decir, hijito, busque el bautismo del Espíritu Santo. Quizás antes había muy poca teología, pero había algo que escasea muchas veces en la iglesia, que era la llenura del Espíritu Santo. Varones que muchas veces no sabían leer, pero eran usados por Dios, porque Dios usa a quien quiere y lo usa como Él quiere. Entonces, ¿qué debemos hacer? Busca a Dios. Busca a Dios. Si tú buscas a Dios, tú vas a encontrar a Dios. El que golpea se le abrirá. Si usted le busca, usted va a encontrar a Dios y va a nacer a la vida del Espíritu. Y el Espíritu Santo va a tomar posesión de su corazón y lo va a guiar a tomar decisiones correctas, porque muchas veces somos afligidos, pero no porque Dios nos quiera afligir, sino que a veces somos afligidos porque tomamos decisiones incorrectas, sin esperar el tiempo de Dios, sin esperar que Dios responda. Si dejamos que Dios nos dirija a través de su Santo Espíritu, vamos a tener menos posibilidades de errar, porque Dios conoce nuestro futuro. Y Él conoce para qué fuimos llamados, porque Él fue quien nos llamó. No fuimos llamados por merecimiento propio, sino que fuimos llamados y escogidos desde el vientre de nuestra madre, por misericordia de Dios. Dejemos que Dios actúe en nosotros y que Él siga actuando, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto para la iglesia es cuando Cristo venga por su pueblo. Hasta ese día nosotros tenemos que seguir buscando a Dios. Debemos seguir humillándolo delante de las plantas de Dios, para adorar a un Dios conocido, para adorar a un Dios que ha transformado nuestras vidas, a un Dios que nos ha demostrado que es real, que es todopoderoso, un Dios que ha demostrado que tiene propósitos con usted. Que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración. Si usted no conoce a este Dios, quizá ha oído hablar, está en la iglesia, participa de la actividad de la iglesia, pero todavía no le conoce en espíritu, vamos a orar para que usted pueda conocer a Dios en espíritu y en verdad, para que no hagamos lo que hizo esta generación que no conocía a Jehová. Tampoco actuemos como estos varones atenienses que tenían un altar, pero no sabían a quién adoraban, no sabían quién era ese Dios. Entonces le invito a inclinar su rostro donde usted se encuentre, incline su rostro, cierre sus ojos y sea usted sincero con nuestro Dios. Para ser respondidas nuestras peticiones, nosotros tenemos que acudir con fe a través de Cristo al Padre, pero también con un corazón sincero. Debemos acudir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él abrió el camino al Padre. A través de Cristo nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia. Así que le invito a inclinar su rostro para hacer una pequeña oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, le damos, porque usted en su misericordia un día nos llamó a sus santos caminos. Nos escogió desde el vientre de nuestra madre para ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hijo de este Dios que el cielo gobierna. ¡Ay, si no vas a la este Dios que es todopoderoso. Este Dios que tiene todo bajo sus manos, que nos ha llamado por misericordia para bendecirnos, para mostrar su amor, para hacernos sus hijos, para moldearnos conforme a su voluntad, porque usted tiene propósitos con sus hijos. Bendiga usted, Señor, cada uno de mis hermanos que está escuchando esta predicación y viendo en esta noche.
Usted conoce la necesidad de sus hijos. Le rogamos, Señor, para que usted responda a las peticiones de sus hijos en el tiempo suyo y en la forma que usted quiera actuar con sus hijos. Porque el tiempo suyo es perfecto y su voluntad también le es perfecta. Gracias, Señor, le damos, porque yo sé que usted va a ir levantando una generación que conoce a Dios, que ha vivido y experimentado vivencias que solamente tú las puedes hacer en tus hijos. Ayuda, Señor, a cada uno de los jóvenes, de los niños, de las señoritas a buscarte para que te conozcan, para que levanten manos al cielo, sabiendo que levantan las manos al cielo, adorando a este Dios Todopoderoso, para que se hinquen y presenten sus peticiones delante de usted, sabiendo que usted es poderoso para responder sus peticiones. Bendiga, Señor, también a los que se han ido añadiendo a sus santos caminos, para que cada día puedan ir conociéndole más, puedan ir también humillándose y aceptando su voluntad en ellos, para que sean bendecidos con su Santo Espíritu. Y rogamos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo Jehová me recogerá. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Jehová es mi Dios y yo le alabaré, por lo que dice el Salmo 23, a Él todo yo le entregaré, toda mi vida le exaltaré. Rey de reyes, Señor de señores, Él es la melodía de todas mis canciones. No temeré del monstruo de la noche, porque nos hizo más que vencedores. Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Aunque ande en sombra de muerte, siempre Él conmigo está. Jehová es mi fortaleza, mi refugio que me da libertad. Y aunque todo el mundo me deje, con todo
Gracias a nuestro hermano instrumento, nuestro hermano Víctor, por la palabra de hoy. Qué importante esta palabra que nos pudo compartir respecto de esta historia, ¿no? Esto que ocurrió, que está escrito en la Biblia, la historia de Josué, un hombre de Dios, y después de su muerte vino otra generación, otras personas que quizá hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esperemos que nosotros podamos siempre hacer la voluntad del Señor. Quizá hoy no viven estos hombres que están registrados en la Biblia. Abraham, Moisés, hay muchos ejemplos a seguir, terrenales, ¿no? David, hombres de Dios, Pablo, ahí podemos dar muchos ejemplos. Pero ¿a quién tenemos que seguir? Es a Cristo. ¿A quién tenemos que imitar? Es a Cristo. Es lindo poder estudiar estas historias, poder conocer lo que ocurrió en aquellos tiempos con el pueblo de Israel. Pero como les decía, lo importante es que podamos nosotros realmente seguir a Cristo, conocerle realmente. Si usted no le ha conocido todavía, es la oportunidad, todavía está la oportunidad de poder conocer al Señor. Quizá a veces nos cuesta, a veces no queremos, a veces estamos muy alejados, pero está la oportunidad, todavía está la oportunidad. Todavía vivimos en esta oportunidad que tenemos la humanidad, aún está abierta para cada uno de nosotros, de poder conocerle, de poder dirigirnos a Él en oración, en clamor. Así que gracias a nuestro hermano Víctor por esta predicación, por esta palabra que obviamente nos sirve mucho, nos alienta a poder continuar. Y también a los niños. Qué hermoso es poder ver a nuestros niños alabar al Señor. Tenemos que siempre instar a los pequeños para que ellos puedan seguir siempre alabando al Señor, que ellos puedan continuar, que ellos puedan realmente ser instruidos, que puedan participar. Quizá hay familias que no les interesa mucho esto, pero es importante que el niño sepa, es importante que el niño se instruya, porque como dice su palabra, cuando fuera viejo, cuando fuera joven quizá, siempre está esto en el corazón, en la mente, que hay un Dios, que hay un solo Dios, que obviamente tenemos la oportunidad de poder servirle, de poder vivir, como les decía adelante, bajo su alero, su protección. Ya vamos a ir poniendo términos a este servicio y vamos a pedirle a nuestro grupo de hermanos voluntarios que ellos también puedan entonar la última alabanza, que es el himno 328, Hay un canto nuevo. Que el Señor les bendiga. Es la voz de mi Jesús.
Gracias al grupo de hermanos que nos podían entonar esta alabanza. Claramente sabemos que en nosotros hay un cántico nuevo, hay un canto nuevo, lo que hemos conocido, lo que hemos disfrutado de las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que me ha concedido de poder disfrutar con ustedes, de poder coordinar este servicio que iniciamos en el nombre del Señor y que ahora también estamos terminando, agradeciendo al Señor por su presencia, por su compañía, por su palabra y por todo lo que hemos podido hacer. Les dejamos invitados para que puedan continuar disfrutando de los cultos que estamos subiendo a la web, esta alternativa que tenemos de poder predicar. Es importante que podamos llevar el Evangelio, que podamos contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Así que agradecido del Señor, agradecido de esta oportunidad de poder haber disfrutado con ustedes también de este nuevo culto que hemos elevado a nuestro Dios, las alabanzas y su palabra que son tan importantes para nuestras vidas. Así que esperamos que pueda disfrutarlo, que lo haya disfrutado, que haya podido disfrutar, por supuesto, de la palabra del Señor y que le invitamos, como decía anteriormente, a conectarse una vez más el próximo domingo, donde también estaremos en otro servicio, en otro culto más, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Así que yo agradezco esta oportunidad y que el Señor les bendiga.